Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todo el mundo a este magnífico teatro. En febrero de 2020, Alianzas Rebeldes convocaba por segunda vez un encuentro que tuvo lugar en Barcelona y que reunió a más de 200 personas. En aquella ocasión abordamos diferentes cuestiones relacionadas con la sexualidad, los castigos y las prohibiciones, y también sobre el cómo construir un feminismo que se sitúe más allá de la identidad. Participaron en aquel encuentro, entre otras personas, María José Barrera, del colectivo de prostitutas de Sevilla, a quien saludamos especialmente hoy que nos encontramos en su tierra, y Rafaela Pimentel, de Territorio Doméstico de Madrid. Esta última reflexionó desde la perspectiva de las trabajadoras del hogar y de los cuidados y de las familias que cuidan o que necesitan del trabajo de otras, generalmente mujeres, generalmente migrantes, para poder cuidar. El saber de Rafaela Pimentel estuvo también presente en 2021 en el libro Alianzas Rebeldes, un feminismo más allá de la identidad, donde, entre otras cosas, decía: ojalá no existiera el trabajo doméstico, pero si no existiera, tendría que haber una enorme reorganización social. Habría que trabajar en la cotidianidad de las vidas de las personas que requieren a una trabajadora doméstica o a una cuidadora para que éstas mejoren. Hay que pensar en políticas públicas que no dejen en el abandono ni a las familias ni a nosotras. Estamos hablando de que la sociedad ha de tener unas políticas públicas que faciliten los cuidados y que nadie pueda quedarse sin ellos por no tener condiciones económicas. Cada vez que el equipo de Alianzas Rebeldes de Coordinación nos juntábamos y tratábamos de pensar en nuevos encuentros, volvíamos a pensar en la necesidad de seguir ahondando en el derecho a cuidar y a recibir cuidados. En estos tiempos, en donde se usa de manera desmedida el término cuidados, sin ponerle límites y donde se generan confusiones sobre qué es y qué no es cuidado, decidimos volver sobre ello. Somos conscientes de la dificultad que entraña profundizar en todos los aspectos en una hora, ¿verdad? Porque entronca con lo económico, con lo político, con lo social, con el género, con la justicia. Pero bueno, nosotros vamos a intentarlo al menos. Los cuidados han de ser un tema central en las sociedades actuales y también en los feminismos, y queremos trabajar con la esperanza de que si somos capaces de revolucionar los cuidados, conseguiremos transformar profundamente la sociedad. Una sociedad anclada normalmente en el individualismo y en la autosuficiencia, en la no interdependencia como valor patriarcal máximo. Desde la paleontología y desde la antropaleontología, que es todavía una ciencia más difícil de pronunciar, dicen que hay evidencias suficientes como para demostrar que el cuidado existe desde hace muchísimo tiempo, porque se han encontrado restos fósiles que así lo atestiguan. En todo caso, no es solamente una cuestión que se dé en los grupos humanos, sino que también está presente en animales, sobre todo mamíferos, que me he empollado yo con este tema, que me parecía de interés, me he empollado un poquito. Quizás lo que sí que distingue el cuidado humano es que es más complejo, más prolongado, más desinteresado y emocional, pero sobre todo, y esta es la parte que nos interesa para esta tarde, es que requiere de una enorme reorganización social, ¿no? Y esto quizás es lo que le diferencia del resto de mamíferos. Queremos adentrarnos en la siguiente conversación, que parte de la escucha y de tener en cuenta la voz de quienes cuidan, con remuneración o sin ella, en cómo reconocer y visibilizar el trabajo de cuidados, insisto en que sea remunerado o no, en cómo redistribuir este trabajo de manera equitativa entre géneros, familias, Estado, comunidad y mercado, en cómo reducir la carga de trabajo de cuidados no remunerados a través de infraestructuras, de los servicios públicos y para nuestro bienestar, la tecnología, que entra a formar parte ahora importante también, del cómo reducir la carga de cuidados, y también el cómo remunerar y valorar justamente el trabajo de los cuidados, garantizando derechos a quienes lo realizan. El feminismo, como puntal para abordar la discusión colectiva de la masculinidad, es una de las características de quienes conformamos Alianzas Rebeldes. La masculinidad cuidadora se presenta como una deslealtad a la masculinidad patriarcal que tiene por bandera el quién soy desde el mundo visto siempre desde el punto de vista laboral, ¿no? Desde ahí se genera la biografía y el ser siempre autosuficientes.
Pero hay múltiples variedades de ser hombre y queremos hablar de cambios y transformaciones y de algunas posibles ideas para avanzar en masculinidades cuidadoras. Porque necesitamos reimaginar el cuidado con un enfoque transformador y desafiar las jerarquías de género, construyendo relaciones económicas, políticas, sociales y ecológicas más justas. Esta semana, Sevilla será observadora, por cierto está más bonita que nunca, será observadora privilegiada del avance de muchas de las ideas relacionadas con los cuidados. No en vano ha acogido al 9º Congreso de Economía Feminista, compas de las que tanto aprendemos, y estas jornadas de Alianzas Rebeldes. Y paso a presentaros. Alfredo Ramos ha viajado desde Madrid y tiene un meteorito en forma de hija pequeña. Además, sabe sobre cuidados paliativos porque tuvo que enfrentarse, por desgracia, a ellos. Ha venido a estas jornadas y aterriza concretamente en esta mesa porque le interesa mucho esto de la masculinidad. Y esta sería su biografía, alejada de los estándares, en lo que se prioriza reseñar a qué te dedicas o aquello que da pie y estructura a toda tu vida y le da valor. Pero no hemos tenido demasiada imaginación en Alianzas Rebeldes a la hora de presentar a nuestros ponentes, así que os cuento que además de interesar en la masculinidad, la teoría democrática y la gestión cultural también están en su universo y además es doctor en Ciencias Políticas y máster en Gestión Cultural. Es una de las personas promotoras, para quienes le sigáis, del Laboratorio de Pensamiento, Cultura y Género, un estudio propio, y para quienes no le sigáis, tomar nota, un estudio propio, y ha cooperado en diferentes universidades y centros de investigación, tanto en el Estado español como en Portugal, Francia o Brasil. El arte, en cualquiera de sus manifestaciones, pintura, fotografía, cine, literatura, música, cómics, también sirve para hacer justicia. Convertir el dolor, la rabia o la indignación en belleza y preguntas es posible. Y el arte es una herramienta poderosa para conmover y emocionar a muchas personas a las que no llegaríamos de ningún otro modo. Os cuento todo esto porque Alfredo investiga especialmente sobre el cruce entre prácticas artísticas y su papel en la transformación de las masculinidades. Lo hace con personas como Artur Jesús Sinquero o como Albert Potroni. Lo explica en su libro, que se titula Perforar las masculinidades, que si queréis luego os cuenta de dónde salió el título, que editó Bella Tierra a comienzos del año pasado y que os recomiendo encarecidamente. Porque además en este ensayo uno de los capítulos está especialmente dedicado a las masculinidades cuidadoras. Por eso está aquí, y es Alfredo. Como podéis ver, es el de la izquierda. Saluda, Alfredo. Y Laura Pérez viene desde Barcelona y ha escrito y hablado en muchas ocasiones de las trabajadoras de segunda, sin derechos laborales reconocidos y con vidas laborales empobrecidas también en la jubilación. Lo sabe bien porque su madre y su tía se dedicaron a ello toda la vida y porque ella tuvo un intento en la juventud de dedicarse a lo mismo. Y hasta aquí su biografía alternativa. Se une a esta mesa porque además de formar parte, como Alfredo Ramos y yo, de Alianzas Rebeldes, es especialista en cuidados para ONU Mujeres. Lo interesante de ella, y por eso queríamos tenerla hoy aquí, es que investiga los cuidados sin perder de vista los derechos humanos, el género, lo interseccional, el contexto, las edades, etcétera, etcétera, etcétera. Se detiene también en la configuración de las ciudades y piensa sobre cómo actuar desde lo comunitario, cuestionando las tradicionales políticas fiscales y empeñándose en democratizar los cuidados, esté donde esté, trabaje donde trabaje. Fue secretaria general del Centro Iberoamericano para el Desarrollo Estratégico Urbano y también coordinadora de proyectos de cooperación internacional en Perú, Ecuador, Bolivia, Guatemala, El Salvador. Pero sobre todo muchas personas la recordaréis porque fue teniente de alcaldía y concejala del Ayuntamiento de Barcelona de Ada Colau y responsable del área de Derechos Sociales, Justicia Global, Feminismos y LGTBI. Culpable también de darnos enormes alegrías con sus declaraciones públicas y con la puesta en marcha de algunas políticas bien valientes. Bienvenida, Laura. ¿Verdad? Ya está. Sí. Está todo hecho, ¿no? Porque me acabo de comer un folio por todo el morro. O sea, así os lo digo. Así os lo digo. Bueno, habíamos pensado y en nuestras cabezas pintaba bien hacer 3 bloques para mantener esta conversación. En un primer bloque queríamos abordar sobre qué entendemos por cuidados. En un segundo bloque, los nudos claves de los cuidados,
que aborda muchísimo el trabajo y la identidad, el éxito en las sociedades capitalistas y también las masculinidades cuidadoras. Y un tercer bloque sobre las condiciones para cuidar colectivamente. Así es que, como en nuestras cabezas pintaba bien, vamos a hacerlo así y a ver qué nos sale un poco entre todos. Recordad, por favor, que tenéis el QR de aquí atrás para poder iniciar después un coloquio con todas vosotras y todos vosotros. Así es que empezamos, ¿verdad? Vamos a ello. Pues quería preguntaros a ambos de qué definición, de qué concepto deberíamos de tener sobre los cuidados y cuál sería, a vuestro juicio, una definición clara, con una perspectiva feminista, con una perspectiva interseccional. En realidad eso es una multipregunta. Voy a soltar la multipregunta claro, teniendo en cuenta esa definición, ¿no?, que es fundamental para poder ponernos luego a trabajar sobre la realidad, ¿desde dónde deberíamos abordar los cuidados? Si deberíamos hacerlo desde el trabajo, desde la práctica social, desde el valor, desde la ética, desde los derechos. También, ¿qué nexos mantiene el cuidado con la justicia ambiental, con las violencias o con la seguridad alimentaria? Y claro, es inevitable cuando hablamos de cuidados que reflexionemos sobre quién cuida, quién necesita cuidados y cómo podríamos democratizar el cuidado y sacarlo más allá del ámbito de lo privado. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Bueno, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todas. Agradecer mucho, Mamen y Alfredo, la preparación de esta mesa. Nosotras le hemos puesto, digamos, voluntad y estructura, pero seguro que luego en el turno de palabras y con la colaboración de todas pues podemos profundizar algunos temas que se queden en el tintero por cuestión de tiempo o por decisiones de los tres. Y agradecer también la organización de esta maravillosa jornada y a vosotros, que esta es la última mesa y aún la sala se ve despierta. Así que vamos a ello, hasta esta última mesa. Empezando con el qué entendemos por cuidados. Y me parece muy clave una de las cuestiones que mencionaba Mamen en la introducción, que cuando uno utiliza mucho una palabra, ¿no?, cuando se pone en boca de mucha gente, a menudo se distorsiona, como decía Mamen, y yo sumo que también pierde fuerza. Cuando utilizamos para una campaña de limpieza, como en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, Cuidamos Barcelona, para la limpieza del espacio público, también en los partidos políticos el uso de la palabra cuidados a menudo también ha sumado a la distorsión del término. Creo que era bueno, y nos planteamos así, empezar con una introducción que abordara la complejidad del término, pero que también lo ubicara en un lugar particular. Hay muchas definiciones y la academia feminista particularmente lleva desde los años 60 y 70 hablando y definiendo este término. Yo creo que de hecho la distorsión es bastante reciente. Lo teníamos como muy claro hasta que la terminología comienza, ¿no?, a ser utilizada en contextos, amplía el sentido y ahora nos toca un poco volver a recoger. Situar el cuidado es hablar de cuidar mucho más allá de un gesto afectivo. Yo diría que al menos hay dos ejes importantes en los que quiero hablar en esta primera intervención, que es hablar de trabajo y es hablar de derecho. Es aquello que sostiene la vida, ¿no? También un vocabulario que ya venimos de escuchar en muchos contextos. Sostener la vida desde que nacemos hasta que morimos. Y los cuidados se caracterizan también por enormes desigualdades en muchos ámbitos, pero especialmente yo diría de género y de clase. Por eso ha sido históricamente un tema central en la agenda feminista desde los 60, desde los 70, porque el eje de la división social del trabajo por razón de sexo, por razón de origen, por razón de clase social, no es un tema nuevo, ¿no? De hecho, el Congreso de Economía Feminista noveno, decías, pues imaginar toda la reflexión académica, activista y política que hay detrás de esa terminología. Podríamos hablar, al menos por poner una definición simple, sin entrar en qué actividad es trabajo, que existen esas definiciones, sobre todo relacionadas
a la política pública. Si no defines bien, también la política pública al final, pues bueno, dónde nos centramos, qué se prioriza, a qué le dedicamos recursos económicos que son finitos. Hablar del conjunto de trabajos y relaciones que sostienen la vida. Y decía Mamen, de forma remunerada y no remunerada, que va a necesitar políticas públicas muy diferentes. Entonces también es importante hablar del ámbito remunerado y del no remunerado como dos ámbitos feminizados, precarizados, pero que necesitan respuestas diferentes. Y vamos a hablar de unos trabajos y de unas relaciones que son materiales, que son emocionales también, que tienen esa dimensión emocional, que son comunitarios, pero que también son institucionales. Y por eso la importancia, yo creo, que del derecho cuando hablamos del ámbito de los cuidados. También hay muchísimas aproximaciones. Mamen le ha dado algunas pinceladas, ¿no? Hablabas de la ética del trabajo. Alfredo, en el libro nos traes algunas definiciones, particularmente de Joan Tronto, ¿no? Que es una de las personas que trajo, incluso definió el círculo de los cuidados, ¿no? Donde le da también una dimensión política, pero también de alguna manera define qué son los cuidados, quién los recibe, cómo los reciben, cómo se garantizan, cómo se evalúan, y llega a una dimensión política del cuidado. Hablamos del valor, y esto la economía feminista particularmente lleva muchos años, ¿no? Hablando de la reorganización económica y hablando de trabajos justamente para que la economía no invisibilice, no aparte los trabajos reproductivos de la esfera económica. Y también se habla del valor en clave política pública. Hay unos dividendos. Al Estado le interesa invertir en cuidados porque también esto va a permitir mejor desarrollo infantil, mejores condiciones para personas con discapacidad o dependencia, puede y debería regularizar y dignificar las condiciones de los empleos de cuidado, aumenta la participación de las mujeres en el mercado laboral, ¿no? Que luego hablaremos más en detalle. Es decir, tiene una serie de beneficios invertir en cuidados que yo creo que el nivel europeo tiene claro, si bien tiene muchísimas carencias. Es también una práctica social. Y a menudo aquí también genera un riesgo cuando hablamos de cuidado y cuando el Estado también entra, ¿no? A regular o entra a calificar los cuidados o sobre todo entra a regularla. Es una práctica social y no podemos perder de vista. Antes de que llegara el Estado, las comunidades, las mujeres organizadas ya cuidaban. Donde no llega el Estado, en comunidades rurales particularmente, la organización está. Hay organizaciones en todos los colegios, en las AFAS, es decir, hay una práctica social y eso también tiene un valor importante. No queremos que el Estado entre y quite el valor, ¿no? Elimine esas redes, esa comunidad totalmente necesaria en los barrios para sostener los cuidados. Y aquí Amaya Pérez Orozco introduce ese concepto del conflicto capital-vida, porque de alguna manera también en lo comunitario esa tensión y ese sistema que de forma sistemática mercantiliza y destruye también todo aquello que necesitamos para vivir. Cuidar desde la práctica social también está cuestionando esa lógica mercantilista, ¿no? Reorganizar la economía poniendo la vida en el centro. Pero yo particularmente pongo énfasis, y lo decía al principio, en trabajo y derecho. ¿Por qué trabajo? Primero yo me acostumbro, bueno, lo he hecho más de una vez, de explicar una anécdota, un hecho que viví en la infancia donde mi padre sufría porque lo iban a echar de la Grundig, que era una multinacional, iba a ser comprada, y cada viernes llegaba con han despedido a no sé cuántos, el contrato, la indemnización, ¿no? Era todo un debate sobre la indemnización, y mi madre un día llegó con una planta. Mi madre, trabajadora del hogar, trabajaba en varias casas, llegó con una planta que la habían despedido, ¿no? Y uno en esos hechos, bueno, en aquel momento no lo elaboré, evidentemente como lo elaboró ahora, pero sí que hay una realidad más que simbólica de la desvinculación de los trabajos del cuidado y del hogar con el propio concepto de trabajo. Y con eso, con la desvinculación de los derechos asociados al trabajo, ¿no? España ya ratificó el 189, el convenio 189, una reivindicación enorme. Rafaela, digamos, una de las lideresas de esta reivindicación, la Sindillar en Barcelona, muchísimos sindicatos de trabajadoras del hogar. Pero España hoy, en el régimen de la Seguridad Social, ha creado un sistema especial para las trabajadoras del hogar que en el propio preámbulo dice que puede ser discriminatorio.
bueno, yo ratifico un convenio que dice que tienes que evitar la discriminación y a la vez genero una dificultad añadida a un trabajo, digamos, que, como decía, pues la planta no te habla de un trabajo, te habla una indemnización, ¿no? O sea, son lenguajes diferentes cuando hablamos de trabajo a, pues esto, una desvinculación tremenda en la que te pueden echar de un día para otro sin ningún tipo de indemnización, evidentemente sin ninguna prestación asociada, y la planta era como el símbolo de, ¿no? Esto no es un trabajo, esto es alguien que, bueno, pues no sé, te han despedido de, ¿no? unos amigos que te has ido de viaje, no sé, como algo muy diferente. El segundo eje que me parece que es importante es el del derecho. Y venimos de una mesa que hablaba mucho de la importancia del derecho. España empieza a hablar del derecho al cuidado, pero es importante reconocer que en Europa no existe el derecho universal al cuidado, al menos no existe como tal, expresado en un marco legal común que recoja todos los tipos de cuidado como un derecho independiente. Y aquí quiero traer la agenda de América Latina y el Caribe, que es el espacio en el que trabajo actualmente y en el que llevo años trabajando, porque creo que América Latina y el Caribe nos está enseñando muchas cosas. O sea, la organización popular en torno a los cuidados, la agenda regional en torno a los cuidados y el reconocimiento del derecho humano del cuidado. Esto es muy reciente, es de agosto, el 9 de agosto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dio su opinión consultiva que había elevado a Argentina, la Argentina anterior a mi ley, con asociaciones de mujeres, movimientos feministas, eleva a la Corte la consulta sobre el derecho al cuidado y la opinión consultiva es positiva. América Latina hoy tiene reconocido y genera una obligación en los estados, que creo que es importante. Eso no significa que desde agosto hasta hoy haya esa cobertura, pero sí es una herramienta más para la exigencia de la cobertura y particularmente señala la obligación de los estados a garantizar servicios de cuidado accesibles, disponibles, aceptables y de calidad, proteger a quienes cuidan. En América Latina creo que hay una pregunta volando en el aire desde hace muchísimo tiempo de quién cuida a las que cuidan, que aquí también está muy presente. Y añade que hay que evitar discriminaciones derivadas de la organización social del cuidado, ¿no? Que están muy identificadas, que como decíamos al inicio son de género, edad, discapacidad, migración. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué los cuidados interpelan a todo el mundo? La pregunta de quién cuida y quién necesita cuidados, el quién necesita cuidados, no sé si alguien no los ha necesitado nunca, entonces nunca fue un bebé, nunca creció, nunca se rompió una pierna, nunca vivió una situación de dependencia. Creo que todos en esta sala hemos necesitado cuidados y creo que esta es una realidad que puedo asegurar. Por lo tanto, no es tanto quién los necesita de manera intensiva, quién los necesita, o quién tiene una persona, ¿no?, a disposición, quién puede mercantilizar el cuidado, quién tiene oportunidades para recibir un cuidado de calidad. Y quien cuida, creo que sí que es una pregunta bastante relevante a la hora de hacer política pública y para la agenda feminista. Pérez Orozco habla de la responsabilidad colectiva ampliada. A mí me gusta mucho, nosotros, y tengo que ubicar el diamante de los cuidados, ¿no?, que es de la literatura de los que hayáis entrado al cuidado, como Una Razavi, es quien primero interpela a la responsabilidad colectiva y habla de esos 4 actores, ¿no?, que mencionabas, Mamen, como los responsables. ¿Quién cuida ahora? Básicamente las mujeres y particularmente dentro de las mujeres pobres, ¿no? Y en España particularmente las mujeres migrantes. En América Latina también las mujeres migrantes. Si miráis las dinámicas de migración dentro de la propia región y la que llegó a España, el trabajo doméstico y de cuidados está muy presente en esas biografías. Por lo tanto, ahora cargan las mujeres. ¿Qué dice el diamante de cuidados? Bueno, vamos a organizarnos de otra manera, vamos a organizar el cuidado de una manera más justa, interpelando a la comunidad, que es lo que hablábamos antes, de la práctica social del cuidado, del Estado, con esa responsabilidad del derecho, ¿no?, que bueno, de alguna manera ya tenemos al menos una región que lo ha reconocido. Europa creo que va un poco por detrás en ese sentido. Vamos a interpelar al mercado. Y aquí creo que nuestro contexto, especialmente España, no es un país que se atreva a hablar de la desmercantilización del Estado. De hecho, se habló de la posibilidad de una ley de cuidados a inicio de la legislatura, ¿no? Pero bueno, no iban los tiros, digamos, no iba a ir a cuestionar el lucro de las empresas que están ofreciendo servicios de cuidado y
dentro de las familias y los hogares, que es donde cae sobre todo en una dinámica sociodemográfica de envejecimiento de la población, baja natalidad, ¿no? Y aquí salían algunas ideas en la mesa del precio de la reproducción. ¿Cuáles son las claves de esta revolución? 5 R's, ya te emocionan las 5 R's, yo lo sé. Pero creo que es importante, sobre todo para las preguntas o las claves que le pedimos a Alfredo, ¿no? Que es, bueno, y luego, si yo os cuento las 5 R's, a ver luego cómo convencemos, ¿no? En este panorama, cómo convencemos que sumemos estos actores del diamante y evidentemente a los hombres a que se sumen a este trabajo. La primera R es reconocer el valor social y económico. Si no lo valoramos, si es duro, si no está pagado, si cuando está pagado es precario, es feminizado, nadie le da valor, nadie lo quiere hacer, porque el éxito y la clave del éxito no pasa por esta parte de la vida, bueno, pues luego explícanos cómo, ¿no? Interpelamos y convencemos a los hombres de que se vengan a esta cuestión tan atractiva. El segundo, reducir, la R de reducir la carga. Y aquí en el debate feminista esta seguramente haya sido la R con más debate, ¿no? Entre si hay que reducir el tiempo, hay que reducir la carga. Yo os quiero recomendar, y además lo he visto fuera, el libro de Leslie Kern, de Ediciones Bellaterra, que se llama Ciudad Feminista, porque no tanto el énfasis en el reducir, que evidentemente si hay una sobrecarga hay que reducir, pero no solo de tiempo. Ella dice, es una urbanista, como digo, os animo porque es un libro accesible, que creo que dan las claves también desde la mirada urbana. Ella dice, quiero que las ciudades creen espacios e implementen políticas públicas que hagan del trabajo de cuidados y de la reproducción social, y aquí viene la clave, tareas más colectivas, menos agotadoras y más igualitarias. O sea, ya no es solo reducir el tiempo, sino cómo conseguimos, ¿no? Esa colectivización, esa democratización de los cuidados, cómo si adentrar la tecnología conseguimos que no sustituyan, ¿no? Que no hay esferas que vamos a tener que seguir cubriendo, pero sí que sean menos agotadoras, ¿no? Y luego entramos también. La tercera R es redistribuir. Aquí le dejo a Alfredo cómo lo vamos a hacer, ¿no? La redistribución. Remunerar es una de las que te va en ventaja, ¿no? Claramente un trabajo no remunerado, cómo profesionalizamos los derechos laborales. Y la quinta R, que es representar, que es cómo está, y también interpelando al sector sindical, ¿no? Cómo le damos voz a las mujeres cuidadoras con esa pobreza de tiempo, con esa escasez de tiempo. Voy al último tema que nos interpelabas en la multipregunta, sobre los nexos, y aquí me vais a permitir que traiga también unas voces latinoamericanas, porque como digo, creo que tenemos mucho que aprender, especialmente de la última década, donde a veces, ¿no? Cuando llegamos nosotras a ciertas conclusiones, las colegas latinoamericanas le han dado alguna vuelta, ¿no? Hay muchísimos nexos y creo que la política pública cada vez está entendiendo más esa complejidad, pero tenemos unas dinámicas institucionales de, Laura Macaya creo que lo decía también en la mesa anterior, ¿no? Donde cada uno mira lo suyo, donde es muy difícil trabajar entre diferentes ámbitos, pero es innegable la conexión entre los cuidados y la violencia machista, la violencia de género. Si hay una sobrecarga, si no hay independencia económica, salir o tomar decisiones, o evidentemente hay un nexo. Tú hablabas de seguridad alimentaria, evidentemente las colegas, no solo en la India también, ¿no? Tenemos enormes teóricas que llevan mucho tiempo trabajando todos estos vínculos, el tiempo, la renta, el acceso a alimentos sanos, comedores escolares, o sea, cómo la ausencia de la política sobrecarga aún más en el ámbito de los cuidados. Pero especialmente me gustaría traer dos voces, y aquí, en fin, tantísimas que hay que leer y tantísimas que nos han ilustrado. Mira, la Marta Lamas, por ejemplo, ¿no? Que mañana tendremos la podremos oír. El primero es la justicia ambiental, donde creo que además ahora, digamos, hay como en el ámbito global un interés, también una pugna, ¿no? Muy clara que implica, hay un cuestionamiento muy claro de líderes mundiales de, bueno, todo esto es una pantomima. Para nosotras y yo creo que desde la mirada del estudio de los cuidados, empieza a ser un paradigma clave en la agenda de los cuidados, ¿no? Olas de calor, inundaciones,
ya no nos suena tan lejos, ¿no? Ya no parece el monzón de la India, ya nos suena más a contextos mucho más cercanos. Aquí hay una crítica que creo que también es a la que tenemos que avanzarnos. Hay varias teóricas, luego menciono algunas, pero la crítica le dicen maladaptation, que en realidad es maladaptación, mal adaptado al inglés. Pero la crítica a la maladaptation es esa advertencia que creo que tenemos que tener muy presente de que las respuestas climáticas sin perspectiva de género ni cuidados pueden y van a empeorar las desigualdades, ¿no? Un ejemplo, programas ambientales que dependen del trabajo voluntario. ¿Quién hace el trabajo voluntario en las comunidades, ¿no? De nuevo, las mujeres. Transiciones energéticas que cargan sobre quienes están cocinando, cuidando, moviéndose en espacios urbanos sin las condiciones necesarias. Y aquí está crítica, ¿no? Y esta advertencia alrededor de la terminología de la ecología del cuidado. La crítica básicamente es desplazar el paradigma que nos ha regido hasta ahora y no es una cuestión fácil, ¿no? Hay un modelo de desarrollo que está basado en la extracción, que está basado en el agotamiento de recursos y hay que proponer un paradigma, y se dice muy rápido, ¿no? Donde el cuidado de las personas y del planeta esté en el centro de la agenda de cuidados, de la agenda social, pero también de la respuesta climática. Y por último, uno que creo que aquí no tenemos tan presente y por eso lo quería traer, que es la pobreza y el colonialismo, y los vínculos con el cuidado y las reflexiones que muchas teóricas, y particularmente tenéis que leer a Maria McWilliams, que aquí es muy poco conocida, es una activista caribeña que está haciendo esos vínculos. Primero, de pobreza no solo en términos económicos, ¿no? Cristina Carrasco, de hace muchos años y más cerca, ya hablaba de la pobreza de tiempo, ya impulsó, como Karina Batian en América Latina, las encuestas de usos del tiempo que visibilizan esa pobreza en unos términos mucho más multidimensionales que el económico. Pero cuando hablamos de colonialismo y racismo y de cómo atraviesan las formas del cuidado, creo que una de las claves es cómo la reproducción de jerarquías, también en nuestros contextos, también con las olas migratorias, están atravesados por el colonialismo y el racismo. Vincular cuidados con memoria y con colonialismo significa reconocer no solo que las redes de apoyo mutuo y las prácticas de cuidado fueron y siguen siendo actualmente un acto político de resistencia frente a la opresión y al colonialismo, sino que también son la base del conocimiento, muchas veces menospreciado e imprescindible para enfrentar tanto las herencias coloniales como las crisis climáticas actuales en el Caribe. Y que todo esto, además, tan fácil y tan poco complejo, está atravesado y se experimenta de manera muy distinta según el género, la clase, la etnia, la edad, la discapacidad o la situación migratoria, y que por lo tanto reconocer estas diferencias nos permite visibilizar cómo las mujeres afrodescendientes, indígenas, migrantes o de sectores populares cargan con los impactos más severos, pero también están generando saberes y prácticas de cuidado que fortalecen la resiliencia colectiva y que cuestionan las lógicas de exclusión. Me quedo aquí. Y le podemos rebotar a Alfredo y seguimos con la redistribución quizás. Ahora vengo yo y digo algo. Bueno, yo voy a intentar colocar en relación algunos de los muchísimos elementos que Laura ha puesto sobre la mesa. Tengo 5 R's para el final, esperándome ahí como calentitas. Pero bueno, tratar de vincular todos estos elementos que Laura ha puesto sobre la mesa con una pregunta fundamental que se hacen desde algunos estudios críticos de la masculinidad, que es, bueno, ¿cómo pensamos en la democratización del cuidado desde una pregunta que aparentemente podría resultar muy sencilla, pero que en la práctica no lo está siendo así, de, bueno, ¿cómo podemos hacer que los hombres o las personas que encarnan el ideal de masculinidad se incorporen al cuidado y que esto tenga beneficios respecto a su democratización? Yo a la hora de pensar en este vínculo entre masculinidades y cuidado, hay 2 elementos que a mí me resulta relevante destacar. En primer lugar, antes Laura decía no hay nadie que no haya recibido cuidados, siendo bebé, estando mala, en cualquier momento de la vida. Uno de los elementos fundamentales que estructura lo que habitualmente consideramos que empieza a estar un poco mal denominada masculinidad hegemónica es esta idea de que los hombres
lo siento, no cuidamos y no necesitamos cuidar. No necesitamos que nos cuiden. ¿Por qué? Pues hay varias respuestas, pero hay varias que empiezan a tomar especial relevancia a partir del rescate como de un paradigma o de una búsqueda esencialista de cierto ideal de masculinidad, que es que en nuestra esencia no está cuidar. Es decir, desde el Paleolítico a que yo no sé si en el Paleolítico había personas, porque mi grado de desconocimiento de la prehistoria es así, pero desde los orígenes de las civilizaciones se supone que la esencia masculina es la de no cuidar. Tiene que ver con otros elementos. Entonces, ponernos a cuidar no solo es complicado, difícil, porque va en contra de nuestra naturaleza, sino que además es un ejercicio de irresponsabilidad. Porque nos ponen a hacer una tarea para la que no estamos preparados, para la que no tenemos un código genético preparado. Y además es un ejercicio extremadamente improductivo, porque los hombres nos movemos mejor en otras dimensiones del trabajo productivo, bien remunerado, con su indemnización, el sitio que nos mola, que está bien. Para responder a esta aproximación esencialista del vínculo entre masculinidades y cuidado, aparece esta idea de las masculinidades cuidadoras o de las caring masculinities, que tiene que ver con, es decir, bueno, vamos a pensar las masculinidades desde un lugar que les es aparentemente exterior, que es el cuidado. Y vamos a pensar qué posibilidades hay de incorporar a los hombres al cuidado dentro de una lógica de justicia de género, de justicia ambiental, de democracia en el sentido más amplio del término. Entonces, a mí aquí me aparecen como varios lugares a partir de los cuales creo que podemos tener una discusión. El primero de ellos es cómo estamos pensando esta inclusión en términos de esfera pública. En la charla de Pornoeducar, María y Vanessa han traído el ejemplo de una de las campañas del Ministerio sobre educación sexual, porno. Ha sido un momento maravilloso y yo les voy a copiar la idea. Y desgraciadamente no las vamos a ver, pero voy a traer a colación dos de las últimas campañas que hemos conocido que nos dan un buen lugar para pensar, es decir, qué le estamos diciendo en términos de autoridades y de administración pública a los hombres, que es su lugar dentro de esto de la igualdad de género y dentro de la posibilidad de incorporarse a los cuidados. La primera de ellas, que es la primera, voy a ir de adelante para atrás, la primera, que es la última que ha lanzado el Ministerio de Igualdad, que es esta de Por mis huevos. Entonces, pues bueno, pues ¿cuál es el lugar de los hombres? Pues tenemos dos opciones que no son contradictorias, que es pedir perdón y convertirnos en vigilantes de la moral. Y estar ahí, y además es una cosa que, por ejemplo, Bell Hooks decía muy bien, es decir, los hombres estamos muy educados en ser vigilantes de la masculinidad. Es una cosa que se nos da muy bien porque supervisamos que nuestros colegas reproducen los elementos que tienen que reproducir dentro de lo que son las biografías masculinas. La campaña del Hombre Blandengue, que no sé si la recordáis, no sé si recordáis una canción muy divertida que es aquella de Hay un hombre que lo hace todo en España. Pues el hombre blandengue era el hombre que lo hacía todo en España. O sea, era un señor que yo no sé de dónde sacaba las energías, pero todo. Es decir, todo lo que cuidaba a las personas dependientes, no sé qué, tal. Entonces, era una cosa como decir, vale, estamos rescatando, en primer lugar, estamos idealizando las jornadas intensivas de cuidado, que creo que es una cosa que no está muy de la mano de reducir ni redistribuir, y estamos sobre todo volviendo a colocar a los hombres delante de una especie de estereotipo ideal que ya Víctor Seidler nos decía, ya ha sido complicado cumplir con el ideal masculino normativo, ya lleva aparejado unas biografías fracasadas, lleva aparejado una serie de problemas, como para que encima empecemos a generar ideales que son, en serio, es decir, de superhéroes. O sea, el hombre blandengue, o sea, terminabas de ver la campaña y estabas cansado, como de haber sido él. El tercer elemento es esta idea, vamos a decirlo así, de la gentrificación del cuidado. Los hombres en general nos hemos incorporado a lo que suelen denominarse como las tareas vistosas del cuidado
Y es muy habitual que nos encontremos, yo me encuentro mucho con esto de qué buen padre eres. Es que da gusto, ¿no? Estos hombres nuevos, tal, qué gusto. Entonces, este lugar de un reconocimiento conflictivo. Y el cuarto es el del desconcierto. Las diferentes investigaciones que hay sobre los hombres que se incorporan de una manera directa al sector del cuidado, ya sea profesionalizado o no profesionalizado, una de las cosas que experimentan es ciertos problemas a la hora de encontrar su lugar. Por ejemplo, en el caso de los cuidados profesionalizados, hay muchos hombres que, en primer lugar, reciben muchísima desconfianza desconfianza por parte de las personas a las que tienen que tratar y de sus familias, y muchos de ellos están permanentemente negociando con, bueno, ¿qué hago yo aquí? Es decir, ¿quién soy y cómo me sitúo como hombre en un trabajo feminizado? El quinto elemento en el que yo creo que se disputan como estas identidades sobre qué lugar da el cuidado, creo que tiene mucho que ver con algunas de las cosas que colocaba Laura, que son las famosas campañas de la mujer y la ciencia. Hemos visto un montón de campañas que es como, Laura, en lugar de esta movida de las Naciones Unidas, ¿por qué no te haces astronauta? O paleontóloga. O paleontóloga. Sí. Mamen, en lugar de periodista y tus movidillas ahí, rollo raro, tal, hazte ingeniera. Pero no hemos visto ninguna que diga, Carlos, corazón, hazte educador infantil. O Guillermo, el futuro está en el cuidado de las personas dependientes. Y creo que no hay que estrujarse la cabeza para pensar por qué no hemos visto estas campañas. En primer lugar, porque las de las mujeres como, chicas, veniros al lado bueno de la vida. Al lado que tiene reconocimiento, donde pasan las cosas importantes, donde se aporta, donde se gana y donde se está bien. Claro, incorporar, decirle a Carlos y a Guillermo que se vayan al sector de los cuidados requiere precisamente todo aquello de lo que estaba hablando Laura. Es decir, hacer del sector de los cuidados un sitio en el que te apetezca ir en comparación con el otro, en el que existan buenas condiciones de trabajo, exista reconocimiento social, reconocimiento simbólico, derechos, puntos suspensivos, etc. A mí siempre me preguntan, en plan, ¿pero cuál sería una política pública súper buena para incorporar a los hombres al sector de los cuidados? Súbele 500 euros al mes al salario de las profesiones vinculadas al cuidado, vinculadas al sector público. Esto queda muy populista, pero me ha quedado así. Verás cuántos hombres se trasladan a la esfera del cuidado. En todas estas campañas, en todas estas apelaciones, en ningún caso se habla de cuál es el lugar que los hombres pueden ocupar en el sector, en los cuidados. Es decir, y sobre todo una cosa que va a sonar un poco naif y que seguramente en lugar de preguntas me lluevan acusaciones y de todo, que es poner muy en valor cuáles son los beneficios, no solo como sociedad, sino que para los propios hombres tiene cuidar. Sabemos que tiene beneficios en términos de justicia de género, en términos de equidad, en términos de un montón de elementos, pero ¿cuáles son los beneficios que para los hombres tiene cuidar? ¿Y cuáles son los relatos que existen, que los hombres tienen respecto a qué ha supuesto para ellos cuidar en términos de salud, de conexión emocional, en términos de reconocimiento de un conjunto de lugares que previamente no habían habitado, sin romantizar el cuidado? Es decir, sin decir es que es lo más. No. Es decir, no, porque esto es un paso previo como para privarle de reconocimiento al cuidado. El segundo elemento que para mí es muy importante, que es esta idea de que creo que el cuidado es un lugar muy interesante para pensar en políticas públicas que vayan más allá de esta lógica tramposa de la suma cero. Como de, para que yo gane derechos,
tú tienes que perderlos. Y, por ejemplo, un ejemplo que para mí es muy sencillo de una política pública que genera derechos y que genera equidad y que va más allá de la lógica de la suma cero es la ampliación de los permisos de paternidad. Y que también nos permite ver que hay una serie de movimientos que son relevantes. El otro día, Miquel Misé, Roy Galán y yo teníamos una conversación sobre algunos datos respecto a los permisos de paternidad. Ahora mismo somos muy buenos. El país, es decir, si lo comparamos, somos muy buenos. Un país muy puntero. Pero siempre hay como pero los hombres no están pidiendo, digamos, los permisos escalonados, se quedan en casa cuando la mujer los pide. Estoy hablando de parejas heterosexuales. Sí, pero no solo. En los últimos años hay un crecimiento vertiginoso de hombres que escalonan los permisos. Y sabemos que este es el momento en el que realmente hay una incidencia clara en términos de equidad de género. Empiezan a haber investigaciones sobre cómo está afectando a los hombres en su consideración de sí mismos y de su biografía participar más directamente de los permisos de paternidad. Yo estoy hablando mucho de la paternidad y espero que no se entienda esta charla como la paternidad es el lugar exclusivo de los cuidados, porque no lo es, afortunadamente. Pero, por ejemplo, hay investigaciones que hablan de los cuerpos de seguridad del Estado, que no son precisamente los de la asamblea de abajo, convencidísimos de la equidad de género y de las masculinidades cuidadoras, que hablan del impacto que ha tenido respecto a su conexión emocional con sus parejas y con sus hijos e hijas el hecho de haber disfrutado de bajas de paternidad más amplias. En esta zona gris en la que empiezan a pasar cosas, para mí es muy ilustrativa de un conjunto de movimientos que están existiendo respecto a los hombres y el cuidado que son interesantes. En la tercera edad se están dando movimientos muy relevantes respecto a masculinidades mucho más flexibles respecto a lo que supone cuidar. Creo que en la adolescencia también se están dando respecto a lo que supone cuidar a las amistades, y me parece que son lugares en los que empezar a basarse para construir un relato que no desperdicie la experiencia de lo que le está sucediendo a los hombres que asumen el cuidado sin que se conviertan en héroes ni en villanos, sino que salgamos un poco de esta lógica del déficit. De en plan, esta gente lo está haciendo todo mal. Un tercer elemento que para mí es relevante es que, sí, todo bien con los cuidados, pero en torno a los cuidados se están dando existen una serie de ámbitos problemáticos en lo que podríamos llamar la reacción conservadora, especialmente en el caso de los hombres. Para mí hay dos ámbitos problemáticos, dos ámbitos en los que la reacción conservadora está haciendo especial hincapié y un ámbito como que para mí puede revelarse como problemático. Los dos ámbitos, en el caso de la masculinidad, son el cuerpo y la paternidad. Bajo esta idea del autocuidado, en muchos casos, en el caso de los hombres, lo que nos estamos encontrando es esta vuelta al cuerpo como el lugar a partir del cual abordar la incertidumbre, que es un clásico dentro de las crisis de la masculinidad. Es decir, vale, la cosa se está poniendo fea, vamos a volver al cuerpo como un lugar en el que rearmarnos. Un lugar a partir del cual, a partir de una serie de pautas, lo que está haciendo es convertir el autocuidado en una especie de recurso muy personal, muy individualista, de un lema que es transversal para gran parte de los movimientos de hombres, que es esta idea de gobernarte a ti para gobernar a los demás. Es decir, el autocuidado se está convirtiendo en una especie de escuela de emprendedores de sí mismos, donde los hombres aprenden a gobernarse como una escuela para poder gobernar a los demás. Y el segundo caso es el de la paternidad. No referido a todo lo que estábamos comentando antes, sino la idea de recuperar la figura del padre como la figura del garante del orden social, del pegamento, de quien asegura que nuestros hijos no están consumidos por el porno ni nuestras hijas son drogadictas.
Es decir, esta idea de, que es confiar mucho en el padre, las cosas como son, de que el padre es quien, no desde el cuidado, sino desde la protección, que es un paradigma de autoridad, asegura el orden social y que hay que restaurar esta figura. El ámbito problemático, el tercer ámbito que para mí es un ámbito que puede convertirse en complicado, es el de la corresponsabilidad. ¿Por qué? Llevamos años de campañas de corresponsabilidad. Creo que, ¿os imagináis que ahora un discurso como contra la corresponsabilidad? Creo que a nadie le resulta como muy difícil imaginarse una situación de una pareja que tiene un reparto 50-50, todo bien, pero que caminan permanentemente encima de un alambre. Que si los abuelos o las abuelas enferman, que si el autobús llega tarde, que si sucede cualquier cosa, este equilibrio se va a la mierda. ¿Por qué? Y salía antes decir, porque somos sociedades donde el tiempo se está convirtiendo en un bien extremadamente escaso, ya sea por el trabajo, por las distancias, por cómo están organizados los servicios. Entonces, en este contexto, si la corresponsabilidad no se introduce dentro de un sistema como los que ha estado planteando Laura, lo que nos estamos acercando y empieza a aparecer es este momento de, vale, teníamos un reparto bien, pero a ti tu trabajo no te gusta tanto, ¿no? Y yo gano un poquito más. Vamos a estar mejor, ¿no? Es decir, tú trabajas un poco menos, tienes más tiempo para ocuparte de las cosas, yo puedo trabajar un poquito más, ganamos más dinero, ahí lo tuyo por lo mío. Y creo que este es un escenario en que la distinción puede volver, porque estamos pensando en la corresponsabilidad como una movida absolutamente aislada de los sistemas de cuidados. Y voy a terminar aquí. Bueno, enganchamos con esta última cosa, ¿no? Que hablábamos de por qué el trabajo asalariado sigue definiendo todo el valor, toda la identidad de las personas. ¿Y qué pasa cuando qué pasa con los cuidados que se quedan fuera de esa definición de éxito, que no nos sirven ni para hacer nuestras biografías personales, ni para decir, oh, mira qué chachi, llevo cuidando a mi padre 7 años, ¿no? O sea, esto no te sirve para nada en la práctica. ¿Dónde nos lleva? Deberíamos reaprender a valorar las vidas, la productividad y el tiempo desde otro lado. Es un poco casi como terminabas tú ahora, Alfredo. Y por otro lado, reconocer el derecho al cuidado, reconocer la necesidad de reducción de las personas que cuidan, significa enfrentarse a muchas resistencias, ¿no? ¿De dónde emergen esas resistencias, Laura, y por qué? Y Alfredo, es verdad que bueno, una parte evidente de las resistencias llegan desde las masculinidades más patriarcales. En tu caso hablas de la necesidad de revalorizar la vulnerabilidad y el fracaso también, y que los hombres sepan reconocer la fragilidad y la interdependencia, no como algo negativo, sino como algo a valorar. ¿Cómo tendríamos que imaginar y construir una masculinidad cuidadora que conllevara cambios transformadores en las sociedades en las que vivimos? Son 2 preguntas también pequeñas. Si tenéis multipreguntas, pues ya sabéis, QR para continuar después. Sí, muy fácil, en 2 minutos. Que hay que reaprender mucho. Hay que reaprender mucho en un contexto, y aquí me cojo no sé, como conversaciones que teníamos antes con Roy, ¿no? Sobre el contexto social en el que vivimos, sobre a veces la percepción de falta de libertad de decisión, ¿no? De cómo las redes sociales de alguna manera, ¿no? se convierten en espacios pues que al final, ¿no? te generan incomodidades y acabas cediendo espacios que siempre el capital aprovecha. Y aquí creo que en la reflexión sobre todo de
trabajos, identidad y marcos, en un marco capitalista, esto está muy presente, ¿no? Esta tensión está muy presente. Mamen nos ha querido presentar de una manera muy diferente, pero si, no sé, cuando conocéis a alguien, la tendencia que tenemos de identificarnos, ¿no? Y de presentarnos acostumbra a pasar por dónde trabajas o qué cargo tienes, o no suelen ser estas biografías alternativas en muy pocas jornadas. ¿Qué máster tienes? ¿Qué no sé qué carrera? O sea, en fin, que sí, que esto es muy central y de alguna manera esto implica que el capitalismo está definiendo y sigue definiendo el valor y la identidad también, ¿no? En un espacio como de Alianza Rebeldes, donde se ha hablado tanto de identidad, también estamos marcados, y la identidad de las personas en un marco capitalista a través del empleo asalariado. Quien tiene un trabajo asalariado, remunerado, es reconocido, tiene una identidad, tiene una manera con la que presentarse, ¿no? Tiene un reconocimiento social y un sueldo. Eso no significa independencia económica en el contexto español actual, pero al menos tienes un sueldo, digamos, más o menos independencia económica, más o menos capacidad de llegar a fin de mes. Pero de alguna manera sí que hay esto del te mides por lo que haces, la profesión que está en el lado bueno de la historia, la que está en el lado malo, y se mide por lo que ganas en general, y creo que lo has explicado muy bien. El reconocimiento suele venir con un sueldo asociado, ¿no? Aquí, y vuelvo a traer el precio de la reproducción, la mesa, porque quiero profundizar en el debate que han hecho desde la perspectiva de los cuidados que han introducido, ¿no? en alguna parte de la presentación del libro, que también está ahí fuera en la mesa. Ellos hablaban, y Miquel hablaba particularmente de la tensión generacional entre las disputas de los años 60 y 70 por la emancipación a través del empleo y por la decisión de poder o no, o tener la opción de ser madre, ¿no? Que no sea una maternidad un destino obligatorio, con la tensión de los nuevos debates, por ejemplo, en el caso del precio de la reproducción, pues de querer ser madre, de cómo queremos serlo, de cómo nos reproducimos socialmente. Está claro que el feminismo de los 70, y razones tenía, hasta el 75 te tenía que dar permiso el marido para trabajar, es decir, que hay un contexto social que justifica la importancia del posicionamiento de la división sexual del trabajo, del empleo remunerado, aquel lema de queremos un curro, trabajo nos sobra, ¿no? O sea, yo creo que el planteo era bastante lícito en el marco en el que estaban, pero sí que es verdad que se enfatizó el reconocimiento social, el salario, los derechos, porque eso garantizaba independencia económica y vital. Evidentemente eso demostró que había una contracara, que eran los cuidados, y en esta parte me voy a centrar más en los no remunerados, porque creo que en ese equilibrio vital, ¿no? Entre el empleo, el reconocimiento, los cuidados son una contracara que hay que asumir. Y que evidentemente, como decía Alfredo, hay unos trabajos que son más gratos. Hay una jerarquía, si queréis, dentro de los trabajos, y los hombres siempre empiezan por arriba, por lo cual cambiar pañales a un bebé o cambiarle pañales a tu padre no es lo mismo, ¿no? Salir a pasear con un niño o salir a pasear con una silla de ruedas no es lo mismo. Y de hecho el cine ya se ha encargado del papá buenorro, de la tal, sí, vamos, todo el imaginario social que hace que eso sea atractivo. No hemos sido capaces de levantar el ánimo, digamos, en otros tipos de cuidados. Pero aquí hay una reflexión, que por eso traía lo del precio de la reproducción, que no han tenido tiempo o que nos tocaba a esta mesa, digamos, profundizar. Alfredo entraba mucho en la cuestión de la desigualdad de género, y yo creo que aquí toca plantar, y de una manera muy clara también en los debates del feminismo en el contexto español, la cuestión de clase, ¿no? De la misma forma que no se puede sostener la idea esencialista de los cuidados que nos lleva a las mujeres por naturaleza, porque nosotras sí, genéticamente, ¿no? ya lo traemos, nadie nos ha tenido que enseñar, y nos ha colocado toda la carga que suponen los cuidados. No puede haber una organización, una idea feminista de organización social donde tu independencia económica, donde tu ascenso social, donde saltar al lado bueno de la historia se sostenga
en otras mujeres que asumen las responsabilidades de los cuidados de una manera precaria y aquí el perfil claramente, ¿no?, que perfilábamos al principio. Eso es lo que tenemos hoy. O sea, hoy la realidad en el Estado español son mujeres migrantes sobrerepresentadas y si os vais a la encuesta de población activa lo veis clarísimamente, sobrerepresentadas en los empleos del hogar y de los cuidados, los peores, los más feminizados, los más precarios, y la clave del éxito, que muy bien reflejaba Alfredo en las tareas, digamos, en los trabajos tecnológicos. Miki hablaba de la CEO de una empresa tecnológica. El éxito es que yo me vaya a trabajar cuantas más horas mejor, fuera de mi casa, 10 horas, soy una CEO, la clave del éxito es tener la agenda súper llena y estar siempre súper ocupada y ganar 4.000 pavos, si puede ser, para pagarle 800 a la empleada del hogar, ¿no? Y esta es la realidad también de la organización social y yo creo que en una clave feminista este debate tiene que estar. Y luego, si me permitís, has hablado de las trampas del autocuidado masculino. En clave capitalista, el autocuidado femenino se ha convertido en 12 pasos de skincare. Y skincare porque no sabemos decirlo en castellano, además, ¿no? Que somos así de 12 pasos de skincare, 250 pavos para ir a un spa, qué sé yo, es que estamos haciendo, ¿no? Estamos cayendo en una trampa que si entras a Instagram y empiezas a pasar, hostia, yo no puedo con ese pilates abdominal de mujeres a partir de los 45, o sea, eso es imposible y eso es autocuidado en el contexto capitalista y si no llenamos ese discurso, nos lo llenan las empresas y lo llena el mercado y es que tienen ofertas súper atractivas porque es que tienen las abdominales muy planas, están súper cuidadas, ¿no? Y al final lo que tú quieres, en fin, esa es la maldita sea, esa es la clave del éxito. Vuelvo, perdonadme la expresividad. Nada, traer aquí una cuestión que el otro día hablando con Marta Cruel sobre este debate del skincare que nos apasiona porque tengo una hija de 13 años y tengo que lidiar con los 12 pasos de skincare que se les caerá la cara a los 50, ¿no? A las que empiezan con 13, en fin. Ella me planteaba una clave que me hizo volver a un libro de Hannah Arendt, La condición humana, que seguramente hoy si lo releyera ella misma, ¿no?, y lo tuviera que adaptar a nuestro contexto, pues tendría serias dificultades, pero ella habla de las 3 dimensiones, ¿no? No sé cómo se traduciría, he puesto labor, ¿no? Todos los cuidados, lo que se necesita para sostener la vida, el empleo, como aquello que produce un mundo común de cosas duraderas, por eso digo que si tuviera ahora que, ¿no?, ver las dinámicas en las que se ha convertido el trabajo asalariado, pero ya trae una dimensión que probablemente en los debates actuales está perdiendo peso y que para mí es clave si queremos construir una sociedad igualitaria desde esta perspectiva, ¿no?, de no olvidar quién está cargando cuando para ti tu objetivo es no cuidar nada, ¿no?, y que lo haga una tercera persona, que es la acción, que es la participación política y el encuentro con otras personas en condiciones de libertad y de igualdad. En esta organización social de los trabajos en clave de clase estamos muy lejos de que esta dimensión esté teniendo la centralidad que necesita. Los cuidados quedan relegados al ámbito de lo invisible, de lo infravalorado, lo que nadie quiere hacer, cuando en realidad constituyen la base para que las otras 2 esferas sean necesarias. Por eso, reconocer esa centralidad de los cuidados implica cuestionar que la única vía de emancipación, que lo único guay, que la única parte, digamos, donde puedes conseguir tu éxito y tu identidad social sea el empleo asalariado, ¿no? Diría Hannah Arendt que la verdadera libertad política pasa también por organizar colectivamente la reproducción de la vida. Y en ese sentido es que creo, ya que acabo, que no podemos caer en esa disyuntiva entre elegir entre empleo y cuidados, sino transformar radicalmente lo que entendemos por trabajo y lo que entendemos por éxito. Y a la vez exigir, y ahí los 500 pavos de más como manera, ¿no?, como anzuelo para desfeminizar el trabajo de los cuidados, que esos trabajos se hagan en condiciones dignas, ¿no?, con tiempo, con derechos, con corresponsabilidad entre hombres y mujeres, entre el Estado, las empresas, ¿no?, la comunidad y las familias. Pues estamos de tiempo un poco raro, pero hablamos de las resistencias y hay preguntas, pero hay preguntas. Esta gente además es muy lista, o sea, tenemos preguntas largas. Y hacen preguntas a las 6 de la tarde. Hacen preguntas, sí, a estas horas. Entonces, hay alguna para contestar.
Vale, bueno, yo voy a responder un poco a esta pregunta también súper sencilla de la vulnerabilidad y el fracaso. A mí me interesa mucho a la hora de estudiar la masculinidad, como esta cosa siempre, un poco lo que decía de las masculinidades cuidadoras, de pensar la masculinidad a partir de categorías que le son aparentemente extrañas. Que es un juego nada original porque el otro día yo estaba en una charla con un antropólogo mexicano, que no recuerdo su nombre, lo siento, que ponía una imagen de 88 formas de definir la masculinidad. Pues la masculinidad cuidadora, la masculinidad híbrida, la masculinidad rural, la masculinidad no sé quinto, la masculinidad no sé cuántos, 88. O sea que esto no es ponerle nombres a la masculinidad, no es en absoluto original. Pero a mí me gusta mucho pensarla desde la vulnerabilidad porque me parece que también nos permite mucho ver cómo los imaginarios masculinos capilarizan la manera en la que nos entendemos como sociedad. Es decir, yo insisto mucho en esta cosa de que, aunque yo estoy hablando mucho de hombres, la masculinidad no es solo una cosa de hombres, sino que es parte de un acuerdo social, que diría Gemma Torres. Pensar la masculinidad desde la vulnerabilidad, en primer lugar, lo que requiere es pensar cómo podemos valorizar esta relación y para ello tenemos que valorizar la idea de vulnerabilidad. Porque digamos que no somos sociedades históricamente muy a favor de reconocernos vulnerables. De hecho, si pensamos en gran parte de nuestras ficciones políticas, de las teorías contractualistas, por ejemplo, que decían que la cosa estaba fatal, que el estado de naturaleza era un sitio muy inseguro, ahora estamos fenomenal, o sea, las cosas como son, es decir, ahora ya inseguridad ninguna, todo va bien. Entonces decidimos que, bueno, nos vamos a someter a un conjunto de reglas para evitar nuestra condición vulnerable que tenía que ver con una determinada manera de desorganización social. Yo siempre pienso, igual que aquel cartel de El trabajo será libres que presidía la entrada de los campos de concentración, pienso que la entrada de estas sociedades civilizadas tenía un cartel en el que ponía nos tememos. Tenemos miedo a la vulnerabilidad y nos hemos organizado para tratar de evitar esto. Y esto es una gran utopía masculina, ser invulnerable. Es de las distopías masculinas más complejas y para mí más patológicas que tiene la masculinidad. Pero a partir de ese momento lo que entramos es en entender que la vulnerabilidad lo que traza es una frontera entre las personas vulnerables y las personas invulnerables. Y las personas invulnerables son las que nos tienen que proteger, las que tienen que gobernarnos, porque las personas vulnerables no están para estas tareas, bastante tienen con sobrevivir. Pero en las últimas décadas, diferentes trabajos, especialmente desde la ética feminista, han empezado a reconsiderar cómo podemos pensar la vulnerabilidad. En lugar de nos tememos, la primera posibilidad sería esta idea de nos necesitamos. La vulnerabilidad es lo que se suele decir, y aquí voy a hacer como cosa de intelectual, una condición ontológicamente compartida, pero socialmente desigual o socialmente situada. Es decir, todos, todas, todes somos vulnerables y es una condición que compartimos. Ahora, esta condición no está distribuida de la misma manera, es extremadamente desigual. Es decir, no es lo mismo la vulnerabilidad de una persona que tiene, bueno, en fin, no voy a extenderme porque es evidente que no está igualmente distribuida la vulnerabilidad. Pero lo relevante de esta condición compartida es que lo que nos habla es de un límite, de una finitud, de un cuerpo, de una determinada materialidad de la que no podemos escapar y que viene a colocar en discusión esta aparente fantasía del sujeto autónomo, que es un sujeto, como decíamos antes, que se gobierna a sí mismo y que es fundamentalmente un sujeto invulnerable. Y lo que nos habla más es de la dependencia, de la interdependencia, de la necesidad
de estructuras colectivas que respondan a la vulnerabilidad. Es decir, evidentemente no tiene nada que ver con pensar en políticas públicas desde el paradigma de un sujeto que no necesita ni cuidar ni que le cuiden, a pensarlas desde un sujeto que reconoce que es vulnerable y que esta vulnerabilidad se distribuye socialmente de maneras desiguales. Esto ya implica salir de la idea de la vulnerabilidad como equivalente, como diría Adriana Cabrero, de la mortalidad, que ha sido lo que ha presidido gran parte del pensamiento sobre la vulnerabilidad. Pero a mí me interesa especialmente la tercera, porque es como la parte bonita, que es nos amamos. Erin Gilson, que es una teórica de la vulnerabilidad, dice que la vulnerabilidad es una condición que es ambigua y ambivalente. Es decir, de que puede conducir al cuidado y al daño y que además lo puede hacer al mismo tiempo. Es decir, es una condición extremadamente ambigua, paradójica, pero que tiene que ver fundamentalmente con la disposición a afectar y a verse afectado o afectada. Es decir, es un término, una condición relacional que tiene que ver, por ejemplo, con algunos de los conceptos que Clotilde Gil y Clara Serra hablaban esta mañana, como de la pasividad y de la apertura. También tiene que ver con la afectividad, con la desposesión, con la exposición. Y Gilson lo define para mí de una manera como que es muy clara. Nos enamoramos, aprendemos, nos emocionamos, nos encantamos, obtenemos placer, obtenemos goce, porque somos vulnerables. Es decir, la vulnerabilidad tiene la potencia de permitirnos todas estas cuestiones si la pensamos como una condición de apertura. Si vamos ya directamente a pensar qué supone esto a la hora de pensar la masculinidad, uno de los primeros elementos que ataca, o uno de los primeros elementos que nos permite responder, es a algo que está muy presente en estas lógicas del autocuidado masculino, que es el estoicismo emocional. No en el autocuidado masculino solo, sino en las biografías masculinas en general, porque la biografía masculina es una biografía de educación en el estoicismo emocional a partir de la primera infancia. Y de cómo abandonar ese estoicismo emocional nos permite vincularnos con la alteridad y con el cuidado precisamente de una manera muy diferente. El fracaso también es una condición muy masculina y también es una condición que la masculinidad pretende evitar permanentemente, pero es el ABC de la imposibilidad de recorrer el aparentemente sencillo camino de cumplir con los requisitos de la masculinidad. El fracaso es lo más habitual en la experiencia masculina si trata de responder a esa exigencia. ¿Cuál es el problema? Que hemos dejado de considerar que ese fracaso sea relevante, que todos esos dolores, esa tensión, esa tristeza, todos esos problemas no son relevantes porque tienen que ver con una posición privilegiada. Entonces le hemos regalado todo el caldo de cultivo que tiene que ver con el fracaso masculino, que ya digo, es una cuestión permanente, a la reacción conservadora. En plan, toma, para ti, regalado. Yo no lo quiero, no me importa, no me interesa. Estos dolores no me interpelan. Pero es una cuestión que tenemos que asumir y que tenemos que abordar y que tenemos que pensar políticamente más allá de la responsabilidad individual que en muchos casos opera o más allá de hacerlo caldo de cultivo de la reacción conservadora. Y un elemento fundamental que para mí fracaso y vulnerabilidad están muy juntos es la posibilidad de socavar la identidad masculina en el mejor sentido de la palabra socavar. Una de las cosas que plantea el fracaso es que este ideal es imposible y es un lugar para pensar políticamente las posibilidades de la masculinidad muy diferente. ¿Y qué es lo que tiene la vulnerabilidad? Señala, por ejemplo, Cahill, es decir,
que la vulnerabilidad socava las identidades porque nos hace ver que todos los elementos que pensábamos permanentes, eternos, esenciales, son extremadamente contingentes. Y en ese vínculo entre contingencia y no esencialidad y fracaso hay una posibilidad muy relevante de operar políticamente para construir otro tipo de imaginarios sobre la masculinidad. He dicho. Creo que vamos un poco pillados de tiempo, así que os voy a comentar algunas de las preguntas que nos han llegado desde el público. Si queréis cerramos luego con la última. Sí, es que vamos como muy pillados ya. Sí, había una pregunta muy relacionada con esta última parte que acabas de contestar sobre nos necesitamos las unas a las otras para sobrevivir y qué discursos podemos generar, que yo creo que ha sido un poco tu última intervención. Hay dos preguntas relacionadas con el tema de las familias, sobre qué rol cumple y qué críticas podríamos hacer a la institución familiar. Y hay otra pregunta también en relación con la romantización de los cuidados, en que dice ¿cuál pensáis que son las limitaciones del discurso de los cuidados? Entraña con la parte de la familia, pero también entraña con otra pregunta que es muy breve y muy difícil de contestar, pero que también hay que hacerse, y es el derecho al no cuidar. ¿Vale? O sea que yo creo que en toda la conversación lo llevábamos como implícito, que esto era parte evidente de la situación. Y luego hay una persona que nos hace llegar la experiencia de las manzanas de cuidados en Bogotá, Colombia, que creo que hay también en más ciudades latinoamericanas, Laura. Y bueno, sí, bien, que explica un poco, ¿no?, toda la atención psicosocial que reciben y la capacidad de poder generar, por tanto, tiempo libre para las personas que cuidan, y que por qué ese tipo de políticas no se emulan en Europa. Vale. ¿Críticas a la familia? Ninguna, por favor. Yo voy a tratar como de ver, es decir, esta idea de nos necesitamos, las posibles críticas a la institución familiar, desde una idea que decir, y que recoge parte de las cuestiones sobre redistribuir, reducir y reconocer los cuidados que planteaba Laura, que es esta idea de, y que en cierto sentido entronca también con lo que iba a ser como la última reflexión sobre determinadas políticas públicas, que tiene que ver, por ejemplo, en el caso de la masculinidad, con pensar los cuidados en diferentes lugares y pensarlos de diferentes formas. Para mí la principal crítica a esta cosa de la institución familiar es, en primer lugar, pensar que pareciera que solo podemos cuidar dentro de la familia, que es la única posibilidad de cuidar que tenemos. Y que además, esto ahora lo voy a cerrar yo con un círculo virtuoso, pero por el momento confiar. Porque me estoy perdiendo. Esta posibilidad de decir, vale, la familia es un elemento fundamental a la hora de cuidar, pero cuando los hombres formamos una familia, que es lo que tenemos que hacer, llegamos con un conjunto, digamos, de imaginarios de imaginarios y de relaciones bastante deteriorados. A mí había un grupo, yo no soy muy fan de los grupos de hombres, lo siento, pero hay uno que me gustaba mucho, que estaba en los 70 y los 80 en el Reino Unido, que se llamaba Achilles Heel, talón de Aquiles, que en una de sus muchas reflexiones, hay uno de sus miembros que se llama Paul Morrison, que fue una vez a unas jornadas y de repente iba con su hija y como que su hija de repente empieza a ser cuidada por todo el mundo, ¿no? Es decir, yo me iba a no sé qué y alguien la cogía, jugaba con ella, tal, como que de repente vio una especie de imaginario que no está presente casi nunca
en los imaginarios masculinos sobre cómo podemos cuidar, que es en expandir el cuidado más allá de la familia. Y para mí esta es una de las críticas fundamentales que yo le haría a la institución familiar a este nivel. Porque una de las cosas que estamos haciendo es expandir el cuidado dentro de la familia. Responsabilizar a nuestras abuelas, a nuestros abuelos, pero hay un conjunto de otras posibilidades que tienen que ver también con estas posibilidades que Laura enunciaba de urbanismos feministas y otra manera de pensar el territorio, que tienen que ver con otro tipo de estructuras colectivas a partir de las cuales se puede cuidar. Y esto no es romantizar los cuidados, es la necesidad de establecer vínculos para que todo eso de reducir y redistribuir sea factible. Porque también uno de los elementos de romantizar los cuidados es que está bien cuidar, pero no es la única cosa que tenemos que hacer. Y eso en cierto sentido también tiene que ver con el derecho a no cuidar, con la posibilidad de imaginar tu vida cotidiana no solo como persona que cuida. No tengo nada más. Bueno, muy interesante y gracias por las preguntas. Ahí ya empezabas a abrir melones, ¿no? La romantización, y yo por eso me interesaba mucho hablar con Alfredo en esta mesa, ¿no? Como esta idea de que seducimos al que no cuida explicándole una idea idealizada del cuidado, empezando por aquella que es más tal. A mí me parece que es tremendamente problemática. Y además se evidencia tan rápidamente que no es así, que me parece que todas esas campañas que están dirigidas en los dividendos, en las cuestiones positivas del cuidado, chocan muy rápidamente con la realidad. Cuidar a tu mamá que le acaban de detectar Alzheimer es un proceso doloroso. O sea, cuidar a personas mayores a través de una empresa ¿no? para la cual trabajas de empleada, que muere la persona a la que llevas cuidando 2 años y al día siguiente te han asignado a una persona, es un proceso doloroso. Entonces yo creo que la dimensión afectiva también tiene que mencionarse, ¿no? Y aquí hay muchos discursos y desde el feminismo también muy diversos. Yo tuve la suerte de entrevistar a Alba Gottby, que es una académica inglesa que ha escrito un libro que se titula Ellos lo llaman amor, que justamente, ¿no? me introduce algunos temas bastante interesantes de los cuidados, pero también de todo el sector servicios, ¿no? De todos esos trabajos feminizados donde se espera que todo lo hagas con una sonrisa, donde si no sirves el café con una sonrisa, la azafata en el avión, ¿no? Hay como toda una cosa de que, bueno, es el espíritu del amor el que nos lleva, ¿no? Es un trabajo jodido y es un trabajo que si además te toca con una persona a la que quieres, porque están involucrados los sentimientos, pues evidentemente es doloroso. Y creo que eso hay que decirlo porque es que si no, también, ¿no? Las que nos ha tocado pasar por ahí, las que hemos acompañado en unos paliativos, o sea, mal si no le damos la dimensión emocional que tiene. Y a la vez, sabéis que empezaba reivindicándolo como un trabajo y como un derecho, justamente porque han emergido... Yo creo que más recientemente al menos dos enunciaciones. Una es el derecho a no cuidar y la otra es el derecho a no recibir cuidados si no son de calidad. Y creo que no lo tenemos nada superado en España y por lo tanto este es también un derecho en el que profundizar cuando los cuidados todavía están institucionalizados. Cuando llegó la pandemia y descubrimos, ¿no? O al menos Cataluña fue tremendamente traumático lo que pasaba. Yo estaba entonces además delante de la Concejalía de Servicios Sociales. O sea, te das cuenta, ¿no? de todas las dificultades que hay en una institucionalización donde lo sociosanitario no está para nada integrado, donde no estamos preparados, donde las inspecciones no llegan. Es decir, el no recibir los cuidados si no son de calidad tiene que ser un lema importante para todos los gobiernos de los diferentes niveles autonómicos también que tienen responsabilidades. El de no cuidar es una enunciación conflictiva, sin más no. Y aquí voy no porque no crea que hay que enunciarlo, ¿no? Y que evidentemente cuando hablamos de sobrecarga pues también tenemos que reivindicar y que enunciar estos derechos. Lo que no me parece, o lo que me parece más conflictivo, es cuando eso significa la eliminación de una esfera de la vida que es responsabilidad colectiva. Y cuando eso implica deshacerse de la responsabilidad para
dejárselo a las más pobres, ¿no? Que es lo que decía yo en la intervención anterior. Si tuviéramos una organización social de los cuidados más justa, más equitativa, más democrática, sería menos conflictivo la enunciación del derecho a no cuidar. Pero en el contexto actual, este derecho que no derive, ¿no? O esta enunciación, lo que no puede derivar es a responsabilizar a las que van a cobrar 4 duros, ya me lo hacen, y entonces yo me puedo ir, ¿no? de CEO a Samsung. Derecho a no cuidar, bueno, la desfamiliarización, ¿no? Yo creo que en torno a la familia todos los discursos actuales están más bien en la desfamiliarización. A menudo, y algunas corrientes feministas, sustituyendo hogares por familia, ¿no? En esa relación conflictiva que tenemos las izquierdas y las feministas con el término familia. Yo sigo utilizando familia porque me parece que es más práctico ampliar el significado de familia que regalárselo a las derechas, ¿no? Que son bastante inteligentes, bueno, sobre todo al que no está en el debate conceptual sobre la familia. No sé, mi entorno, digamos, con el que hablas de temas variados, pues me hablan de familia. Entonces me parece que también esa sustitución y esas tensiones que tenemos con el término familia, con la diversidad familiar, creo que todavía tenemos que reivindicarla un poco más. Y lo último, la mención a los supermanzanas de cuidado. Me gusta que me hagáis esta pregunta. Decías, mi tesis, es mi tesis. No, supermanzanas de cuidados. Yo creo que es la experiencia internacional a nivel local más conocida de América Latina, seguida, si no competida, por las utopías del cuidado en México. En Iztapalapa empezaron, pero Ciudad de México ahora ya lo está llevando a cabo. Y a mí me parece muy interesante, y queríamos entrar en la tercera intervención, si me dejas un par de minutillos, ¿no? Que es cómo llevar al ámbito local y material y de nuestro barrio todos estos debates de política pública, ¿no? Y yo reivindicando evidentemente el municipalismo y los gobiernos locales como actores de proximidad que tienen capacidad de hacer cambios, ¿no? Bueno, las supermanzanas son estructuras territoriales que quieren acercar los servicios en una ciudad que es urbana, pero que también es rural, porque Bogotá, quienes hayáis estado, es una ciudad compleja, de una enorme extensión, no sé, con enormes distancias, el metro no acaba de llegar, en fin, que tienen, ¿no? Como dificultades de movilidad y demás. Y aquí quería recuperar esta idea de las condiciones materiales de la vida cotidiana, que es lo que hace que sea agotador, que sea solitario, que le tengas que dedicar un montón de tiempo. Y eso es tu espacio, ¿no? Esa intersección que la arquitecta argentina Ana Falú habla mucho, la intersección en las ciudades del tiempo y del espacio, marcan las condiciones en las que cuidamos. Una sale de su casa. Para empezar, si sale de su casa desde un 5º piso que no tiene ascensor, que cuida a su madre mayor, va a tener una enorme dificultad de salir de su casa. Y esto en ciudades como Barcelona, que parece que lo tenemos todo resuelto, es una enorme problemática. Barrios de Sants-Montjuïc, Pobla-Sec, están marcadísimos por personas que no pueden salir de su casa. Y eso es aislamiento y eso es una sobrecarga tremenda de las personas que cuidan. Entonces no lo tenemos todo hecho en este sentido y creo que esa intersección, y has mencionado urbanismo feminista, que no hemos llegado, pero que creo que es una de las claves, ¿no? Cómo hemos pensado las ciudades. ¿Por qué en pandemia empezamos a pacificar las salidas de los coles? Porque nos gustaba estar muy apretados a la salida del cole, pero es que realmente el espacio está marcado para que alguien se mueva de su casa en coche, vaya en coche al trabajo y vuelva a su casa, y en el camino, ¿no? Esta movilidad de los cuidados, que voy a ir a la biblioteca, voy a dejar al niño, voy a hacer la compra, acompaño a mi madre al hospital, pues no se diseñó la ciudad de esa manera. Entonces resulta que cuando queremos poner todos estos temas encima de la mesa, Bogotá lo hizo, México lo ha hecho, lo intentamos en Barcelona, yo creo que en el Estado español hay bastantes experiencias, pero es que la dimensión de los cuidados tiene una dimensión material. ¿Cuánto de espacio tienes en la acera para ir con un carro de la compra o para subir a un autobús? O sea, que no es algo tan lejano ni tan teórico, digamos, que es que en lo cotidiano, y yo creo que muchas autoras, sobre todo desde la maternidad, ¿no? Cuando empiezas a cuidar a un niño, hay mucha literatura, no hay tanto personas de dependencia, pero sí te das cuenta de cómo la infraestructura urbana se puede convertir en un enemigo público, ¿no? de los cuidados y hacerte la vida más difícil.
Pues es que creo que tenemos que finalizar ya sí o sí. Es una pena porque nos quedaba hablar como de financiación, pero así podemos proseguir ahora en la fiesta, hablando de financiación de los cuidados, por ejemplo. No hay dinero, no hay dinero. No hay otra, me parece una buena posibilidad. Y nos hemos quedado también con alguna otra reflexión sobre el asunto intergeneracional y qué tiene que ver todo esto, ¿no? El cómo dejar el sacrificio individual de los cuidados a un lado y el hacernos con un compromiso compartido, ¿no? Pero bueno, tendremos más oportunidades para seguir ahondando. Creo además que habéis nombrado un montón de autores y un montón de gente para poder seguir leyendo y seguir continuando con el debate. Y muchísimas gracias a todo el mundo por vuestra atención.